Buenas tardes. Nos encontramos en la Biblioteca Pública de Ámsterdam, OBA, donde el Instituto Cervantes de los Países Bajos tiene una extensión. Y en este edificio, en la 4ª planta, en este momento hay una exposición que ha sido organizada por el Instituto Cervantes en los Países Bajos y el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, en colaboración con la Fundación Anselmo Lorenzo. Se trata de una exposición de fotografías que lleva por título Miradas libertarias en la Guerra Civil. Esta exposición es sobre la obra de dos grandes fotógrafas, que ambas, curiosamente, de origen judío, llamadas, una es húngara y se llama Kati Horna, y la otra es polaca y se llama Margaret Michaelis. Sobre el contenido de esta exposición y la historia de estas fotografías y las dos fotógrafas nos van a hablar esta tarde Almudena Rubio y Maraye Hristova. Almudena Rubio se encuentra aquí en la sala conmigo. Buenas tardes, Almudena, y gracias por acompañarnos. Y Maraye Hristova va a conversar con Almudena y lo hará en línea a través de la pantalla. Gracias también por estar aquí, Maraye. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a nuestras dos invitadas. Almudena Rubio es historiadora del arte e investigadora del Instituto de Historia Social de Ámsterdam desde el año 2015. Es responsable de la identificación y recuperación del archivo fotográfico de Kati Horna y del legado de Margaret Michaelis, procedente de la Guerra Civil Española. Su investigación ha salido en prensa española en repetidas ocasiones. Ha comisariado varias muestras sobre las dos reporteras y sus publicaciones giran en torno a ellas. También es investigadora asociada en el Museo Reina Sofía, en el proyecto Frente y Retaguardia Mujeres y Guerra Civil, del año 2021. Y Maraye Hristova es profesora de Culturas y Literaturas Hispánicas en la Radboud Universiteit de Nimega. Anteriormente fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Warwick y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Su área de investigación son los estudios de memoria en España. Sin más, voy a dar la palabra a las dos invitadas, pero antes quiero invitarles a todos a visitar la exposición. Está abierta al público, es gratuita y se puede visitar hasta el 31 de marzo. Muy bien, pues os cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Y muchas gracias a la OBA, a la Openbare Bibliotheek Amsterdam, y también al Instituto Cervantes de invitarme, de crear este espacio, ¿no?, para conversar y para hablar del trabajo que lleva a cabo Almudena Rubio. Es una conversación semipresencial y que también, ¿no?, se va a disparar en un espacio virtual. Así que quería empezar en realidad por localizar nuestra conversación, ¿no? Y el tema es, ya se ha dicho, en la exposición que en este momento se puede ver en la OBA, en la Openbare Bibliotheek Amsterdam. Entonces, para localizar, ¿no?, y concretizar de qué y por qué estamos hablando hoy, quería preguntarte, Almudena, ¿qué es lo que nos podemos encontrar en esta exposición? Bueno, también aprovecho daros las gracias por haberme invitado a estar aquí hoy. Maraye, es un placer poder conversar contigo y tenerte, aunque sea un poco a distancia. Y bueno, centrándonos en la exposición, para empezar, esta muestra nos ofrece por primera vez el legado de Margaret Michaelis y Kati Horna, desconocido hasta ahora, localizado o identificado en el archivo de las oficinas de propaganda de la CNT-FAI, localizado en el Instituto, ¿no?, Internacional de Historia Social de Ámsterdam.
es sorprendente porque este legado, estas fotografías, hasta ahora se pensaban perdidas. Es decir, los historiadores pensábamos que se habían perdido o que habían sido destruidas en la guerra y para nada, ¿no? O sea, de hecho, estaban en el sitio donde les correspondía, que era en el archivo de las oficinas donde primero Margaret Michaelis y luego Cati Horna iban a trabajar durante la guerra, ¿no? Y bueno, la exposición se divide en dos bloques. En un primer momento nos encontramos con la obra de Margaret Michaelis. Son fotografías de la retaguardia en Barcelona y de sus viajes acompañando a Emma Goldman. En un primer momento viajó a Albalate de Cinca, que era un pueblo en Aragón, que se organizó o se intentó organizar bajo el comunismo libertario, ¿no? Se colectivizó y más tarde va a viajar también junto a Emma Goldman a Valencia. Este viaje además es significativo porque lo van a hacer acompañadas de Arthur Lenning. Arthur Lenning es un anarcosindicalista holandés que va a ser cofundador y una figura fundamental en el desarrollo del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, donde, repito, proceden, ¿no?, estas fotografías. Entonces, eso en cuanto a Margaret Michaelis. Y a continuación nos encontramos con Cati Horna. De nuevo nos vamos a encontrar con fotografías de la retaguardia en Barcelona y de sus viajes a Aragón. ¿Qué ocurre? Que el contexto de una y otra es diferente. O sea, Margaret se va a encontrar en el 36 con una revolución en pleno apogeo en esos primeros meses y Cati Horna en el 37 se va a encontrar una revolución muy debilitada. Las colectivizaciones están siendo atacadas, las milicias se han visto forzadas a formar parte de ese ejército popular. Bueno, sin ir más lejos, y aquí que estamos entre mujeres, a las mujeres se les ha prohibido ya, ¿no?, el estar en esa primera línea de frente. Entonces, como digo, el contexto es distinto y, de hecho, las fotografías de Cati Horna, si te fijas, la primera es esa fotografía tomada en la Plaza Cataluña que recoge ese retrato de Stalin colgado en el edificio del PSUC. Y creo que es una imagen muy simbólica porque representa bien la fuerza y la influencia que ya tenían los comunistas, ¿no?, en la España antifascista en esos momentos. Y se cierra con la imagen de los funerales de Berner y Barbieri, que fueron dos anarquistas italianos asesinados durante las barricadas de Mayo, y bueno, también elegida un poco a propósito, ¿no?, porque creo que refleja bien esos 7 meses de Cati Horna en las oficinas de propaganda de Barcelona hasta que se marchó luego a Valencia. Y estas fotografías que vemos en esta exposición, en realidad parte de este legado de estas dos mujeres fotógrafas ya se conocía antes, ¿verdad? Sí, efectivamente conocíamos parte de las fotografías procedentes de la guerra. En el caso de Margaret, por ejemplo, parte de esas fotografías se encuentran hoy en la National Gallery en Australia y junto al resto de material que ella misma, de hecho, vendió o cedió al museo antes de su muerte en 1985. Y también es verdad que hay fotografías, digamos, desperdigadas en diferentes archivos públicos de Barcelona. Y en el caso de Cati Horna está todo más centralizado, si se quiere, porque se encuentra todo en Salamanca. Cati Horna vendió de 270 negativos que logró llevarse consigo a México, procedentes de la Guerra Civil, y bueno, una vez en el Estado español se configuró su archivo en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca. Sí, porque el legado fotográfico de la Guerra Civil Española yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? La Guerra Civil Española siendo uno de los primeros conflictos más fotografiados y de forma sistemática, ¿no? Ha creado en realidad un material visual abrumador y que además ya en la época, ¿no?, fue como circulaba en la prensa nacional y en la prensa internacional, y en cuanto a eso yo creo que no es casual que una persona como Susan Sontag, ¿no?, en su ensayo tan famoso sobre la relación entre la fotografía y la guerra,
pues toma en realidad el hilo de la Guerra Civil Española, ¿no? Durante todo ese ensayo, y explica a raíz de esa guerra tan fotografiada el vínculo entre los dos, y de ahí pues también, ¿no? Personajes como Robert Capa o Gerda Taro. Yo creo que, ¿no?, todos conocemos estas fotografías, pero también fotografiaban una cosa muy particular, que es la contienda misma, ¿no? Y las fotografías icónicas que conocemos de la Guerra Civil son de la contienda. No obstante, lo que tú presentas en esta exposición, yo creo que es una parte de la historia del 36-39 que se conoce bastante menos, ¿no? Que es la revolución social. Que igual, si hablamos de iconos, pues igual ahí es George Orwell, ¿no? Con su homenaje a Cataluña, que más ha dado voz a esta parte de la historia del 36-39. Y por un lado me parece curioso, ¿no?, que hasta hoy en día sigue siendo una historia bastante menos conocida, justamente pensando que desde el 2000 pues hay un auge en el interés de la memoria de la Guerra Civil. Ha habido muchísimas publicaciones históricas nuevas, investigaciones muy locales, ¿no? Con mucho material nuevo. Sin embargo, yo creo que esta revolución social pues sigue bastante menos conocida. Entonces, a raíz de eso te quería preguntar un poco por cómo este archivo que presentas en la exposición abre una nueva perspectiva sobre la historia de la revolución social. Entonces, las preguntas son un poco como ¿qué fue, ¿no?, esa revolución social? ¿Qué información nos proponen las miradas de estas dos mujeres? Sí, es interesante lo que señalas y, bueno, de hecho quería hacer varios comentarios a varias cosas, ¿no?, que has señalado. Bueno, por un lado, con respecto a lo que comentas de George Orwell, efectivamente es una referencia, es un clásico y lo sigue siendo, además, ¿no?, a través de las generaciones. Y en este sentido, me he acordado ahora que hay una carta en el Instituto de aquí de Ámsterdam, escrita por Emma Goldman y dirigida a un miembro de la FAI en plena guerra, en el 38, donde, bueno, esto es a modo de anécdota, ¿no?, pero es curioso porque en ese momento ya Emma Goldman, ¿no?, reflexionando y compartiendo con este Martín, era el nombre del destinatario, le comenta las publicaciones que se están en ese momento, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en España, y de hecho le dice, pero desde luego la referencia, sin ninguna duda, es la de este joven, ¿no?, que se refiere a George Orwell, que tenía en ese momento creo que 33 años o así, no más, y efectivamente le dice, creo que dice algo así como su libro hace justicia al anarquista sin reservas, ¿no?, como que ya rescata en ese momento la obra de Orwell como una referencia fundamental en la bibliografía de la revolución, ¿no?, y la guerra. Y sí, bueno, en concreto con Robert Capa y Gerda Taro yo creo que hay que tener muy presentes, efectivamente son los más conocidos, ¿no?, de la guerra civil, los fotógrafos, junto a Seymour, que también estaba un poco con ellos, ¿no? El caso es que sí, son los más conocidos, pero claro, hay que tener en cuenta que ellos trabajaron para los organismos oficiales de la República y, bueno, trabajaban además para las publicaciones ilustradas, las grandes publicaciones ilustradas de ese momento, ¿no?, que por supuesto estaban más interesados en lo que era el conflicto bélico en sí, es decir, la guerra contra los fascistas, que en la experiencia revolucionaria. La experiencia revolucionaria, si me apuras, ¿a quién le importaba, ¿no? Y, de hecho, por este motivo surgen las oficinas de propaganda exterior, porque la red con el exterior era muy débil y se crean estas oficinas para fortalecerla, ¿no? Y, bueno, se apostó desde un primer momento por la fotografía, precisamente como arma de propaganda, y van a colaborar con diferentes reporteros, y entre estos reporteros van a destacar estas dos mujeres, ¿no?, que aquí tenemos hoy. El caso es que
Sí, retomando tu pregunta, Sí, ¿qué nos ofrece? ¿no? Sí. ¿Cómo nos cuentan? ¿Qué es esa revolución social que nos cuentan estas dos mujeres entonces? Sí, efectivamente el archivo que aquí tenemos, el archivo fotográfico de las oficinas de propaganda, realmente es un archivo que nos habla más de esa experiencia revolucionaria que de la guerra en sí. Además, es un archivo que está muy focalizado en la retaguardia. ¿Y qué nos muestran esas fotografías? Bueno, pues la toma, el control por parte de la clase trabajadora de sus propias vidas, que en realidad fue un poco lo que ocurrió, ¿no? Y pues vemos a la clase obrera, a los obreros y a las obreras, llevando a la práctica pues, la ocupación, la autogestión y la expropiación de esas empresas, de los transportes, de los servicios. Además, la oleada revolucionaria también afectó a las zonas rurales. Es allí donde se van a dar las colectivizaciones. Luego, además, todo esto pues también acompañado de las colectivizaciones de los hoteles, de los bares, de los comedores populares que surgen para alimentar a las milicias, todo ¿no? este estallido revolucionario en las calles. Entonces, todo esto es lo que nos ofrecen las fotografías y, desde luego, la clase obrera como protagonista. Todo esto así un poco resumido, ¿no? Sí, entiendo entonces que es como una fotografía documental, ¿no? Sí, De todo exactamente. este proceso de revolucionario. ¿Y por qué entonces esta historia, ¿no? Tan poco conocida, pero tan interesante, nos la cuentan dos extranjeras? O sea, ¿cómo llegan ellas a España y cómo llegan a trabajar para las oficinas de propaganda de la CNT-FAI? Pues no es casualidad, porque tanto en el caso de Margaret Michaelis como en el caso de Katy Horna van a tener una trayectoria antifascista clara y, bueno, en cierto modo su afinidad o su cercanía al anarquismo o al anarcosindicalismo va a estar ya presente desde antes de la guerra, ¿no? En el caso de Margaret Michaelis, bueno, se va a formar en Viena, va a llegar a Berlín y en Berlín conoce al que va a ser su primer marido, Rudolf Michaelis, de quien va a tomar el apellido por el que hoy se la conoce. Y bueno, Rudolf Michaelis es un anarcosindicalista alemán, activo en la rama cultural de la FAUD, y junto a él su ambiente va a ser ese, quiero decir, se van a rodear o van a frecuentar ese grupo de anarcosindicalistas alemanes en torno además a la figura de Helmut Rüdiger, del que van a ser muy amigos, y ese va a ser su ambiente. Entonces no tenemos muy claro hasta dónde llegó la militancia de Margaret, ¿no? Pero desde luego el contacto era estrecho. De hecho, antes de trasladarse a Barcelona a finales del 33 va a ser detenida, ¿no? Entonces, quiero decir, implicada estaba, ¿no? Y en el caso, bueno, perdón, y claro, en este sentido cabe pensar que cuando estalla la guerra, Margaret Michaelis está ya en Barcelona y no resulta raro, ¿no?, que la CNT-FAI vaya a contar con ella como fotógrafa, porque de hecho es que les es de confianza. Y además Helmut Rüdiger va a estar trabajando también en la Casa CNT, ocupándose del boletín alemán. Por lo tanto, era fácil para ellos. Quiero decir, estaba allí, era de confianza y creo que además la confianza era un valor, ¿no?, importante a tener en cuenta en ese contexto bélico, ¿no? Y en el caso de Katy Horna, pues también, o sea, ya desde Budapest va a estar comprometida con el movimiento de izquierdas y se va a trasladar más tarde a Berlín junto con su marido de entonces, Paul Partos, o Polgare también. Y bueno, va a ser en Berlín donde va a frecuentar el grupo de estudio de crítica al marxismo de Karl Korsch, que además va a influenciar en ella como persona y en su ideología. Les va a unir además también una gran amistad.
Y bueno, va a ser en ese círculo donde va a conocer a Agustín Souchy. Agustín Souchy era un anarcosindicalista también alemán que va a ser responsable, que va a ser quien organice las oficinas de propaganda con el estallido de la Revolución y la guerra, ¿no?, en el 36. Y va a ser él quien, un año más tarde, les va a invitar a Barcelona para trabajar en esas oficinas. Por lo tanto, es claro que en los dos casos había unos vínculos establecidos, ¿no? Había unas redes ya tejidas y cuando estalla la guerra se cuenta con ellas. Aunque no, tengo entendido que entonces estas dos mujeres llegan en distintos momentos a Barcelona, ¿verdad? Sí, las dos van a estar en Berlín y van a huir de Berlín de los nazis en el 33, pero mientras Michaelis decide trasladarse a Barcelona, motivada probablemente por la colonia de antifascistas alemanes que ya estaba asentada en la ciudad, además de por los aires progresistas de la República Española, Cati Horna decide trasladarse a París. Entonces, yo creo que es interesante destacar que, aunque son dos miradas extranjeras, ¿no?, las circunstancias no van a ser las mismas, porque, bueno, si te fijas, Margaret Michaelis, cuando estalla la guerra, ya está en Barcelona, y está en Barcelona y ya conoce el idioma, y además va a contar con su propio estudio fotográfico. Fotoelis era el nombre, ¿no? Entonces, ya tenía una relación con la ciudad, en definitiva, ¿no? Además, tenía una cierta trayectoria, o sea, que Margaret Michaelis había estado trabajando con el GATPAC, que era el grupo de arquitectos y técnicos por el desarrollo de la arquitectura contemporánea, donde trabajaba de la mano de Louis Sert, ¿no?, el responsable del pabellón de España en la Exposición Internacional del 37, ¿no? Entonces, quiero decir que todo eso ya lo llevaba ella en su equipaje, ¿no?, cuando estalla la guerra. Mientras que Cati Horna se encuentra en París cuando estalla la guerra y efectivamente va a estar en contacto con la CNT-FAI, porque de hecho Partos va a estar trabajando en el comité de redacción del periódico La España Antifascista, ¿no?, que dependía de la CNT, y bueno, el vínculo ya va a estar establecido, pero no va a ser hasta el año siguiente, ¿no?, hasta enero del 37, cuando llega a Barcelona, que se va a enfrentar, ¿no?, a ese contexto sin conocer la ciudad, sin conocer el país, sin conocer el idioma. Entonces, creo que bueno, sus circunstancias son bastante distintas, ¿no?, a la hora de abordar, sí, a la hora de enfrentarse, ¿no?, con ese contexto. Sí, me parece, de hecho, extraordinario, ¿no?, el contrapunto entre, por un lado, estas trayectorias transnacionales, ¿no?, primero de estas dos fotógrafas, una polaca, la otra húngara, pero también la trayectoria transnacional que tiene los archivos tomados, ¿no?, en España y que luego pues terminan aquí en Ámsterdam. También la tuya, ¿no?, que llegas de España y lo llegas a investigar. Y todo esto, ¿no?, para mí forma como un contrapunto a lo que parece una historia tan concreta, tan local, tan puntual dentro de la Guerra Civil Española, que es la Revolución Social del 36-37, ¿no? Y pensando desde este contrapunto, te quería preguntar un poco por la historia del mismo archivo, ¿no? ¿Cómo llegan estos documentos en Ámsterdam? Bueno, te lo voy a resumir muy mucho, porque la historia es densa. Bueno, es una historia, la verdad es que fascinante, también triste, ¿no?, en esa segunda parte, pero sí, efectivamente es una historia tremenda, además donde no faltan las adversidades, y es una historia que no acabó con la guerra civil, es una historia que se prolonga en el exilio, ¿no? Y sí que me gustaría remarcar la obsesión casi de los anarquistas, ya en plena guerra, por salvaguardar su historia, ¿no?, por salvaguardar este legado, por salvaguardar su memoria. De hecho, va a ser a finales del 37 que se crea el Instituto de Documentación dentro de la CNT-FAI y no tenía otro objetivo que organizar el archivo que hoy tenemos aquí en Ámsterdam y darlo a conocer, ¿no?, y ponerlo al acceso de toda aquella persona que estuviera interesada, en plena guerra.
se le pretendía además, se le quería dotar de un inventario, es decir, que esto estaba ocurriendo, insisto, en plena guerra contra los fascistas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente este proyecto duró muy poco porque rápidamente el desenlace fue el que fue, ¿no? Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Y ya en 1938, por una serie de cartas depositadas en el instituto, sabemos que ya los anarquistas se pusieron en contacto con el instituto holandés para empezar a enviar materiales, ¿no? y ponerlos a salvo. Sin embargo, no fue hasta justo antes de acabarse la guerra que lograron sacar los archivos. No sabemos muy bien cómo, pero efectivamente lograron pasar la frontera en las cajas de madera de rifles, ¿no? Las luego conocidas como las cajas de Ámsterdam, y llegaron a París. Tenemos constancia de que en abril del 39 los archivos ya estaban en la sede francesa del Instituto Holandés, y de hecho fue allí cuando se abren las cajas, se organiza el material, así a grandes rasgos, se lleva a cabo el primer inventario y bueno, se cierra rápidamente de nuevo las cajas y se envían a Inglaterra. Se envían a Inglaterra porque el Instituto Holandés ya estaba enviando material a su sede inglesa, ¿no? Precisamente porque ya se preveía que los nazis iban a tomar o iban a entrar en Holanda y para poner a salvo, ¿no? esos materiales. Y efectivamente así ocurrió, las cajas llegaron a Inglaterra, allí pasan la Segunda Guerra Mundial y no es hasta el 1947 que por determinación de Arthur Lenning se trasladan finalmente al Instituto de Ámsterdam, ¿no? Bueno, pues llegan al Instituto Holandés y se va a tener que esperar hasta la muerte de Franco para abrir las cajas. Además, la muerte de Franco va a liberar a la CNT de la clandestinidad y entonces es ahí cuando empiezan las negociaciones. Es verdad que ya habían empezado antes, pero bueno, resumiendo, ¿no? Y bueno, en los años 80 por fin se abren las cajas, se accede al material, se llevan a cabo los inventarios más detallados que los parisinos y el archivo fotográfico queda como aparcado, ¿no? En un segundo plano. ¿Por qué? Yo creo que hay que tener en cuenta que la fotografía en ese momento no era considerada una fuente documental rigurosa, o al menos no como lo es hoy en día, ¿no? Y bueno, aún así, el instituto digitalizó la colección y la puso al servicio del público en los ordenadores, ¿no? del instituto. El caso es que los originales quedaron ahí, digamos, como en depósito, y hubo que esperar casi 3 décadas, creo, hasta que bueno, me ofrecieron la posibilidad de trabajar con ese material. Y además fue un proceso sorprendente porque fue desarrollándose en fases. Primero se me dieron las fotografías, luego los negativos, luego aparecieron las placas. Y bueno, finalmente se le dotó de un inventario, se le puso orden y sentido al archivo y hasta el día de hoy, ¿no? Y fue durante ese trabajo, de hecho, cuando yo identifico la obra de estas dos mujeres. Vaya, Entonces, bueno, sí. como ves, es una historia... Luego, también es verdad que no lo he mencionado, pero bueno, las relaciones entre el Instituto Holandés y los anarquistas sufrieron varios desencuentros. También no fue fácil porque la CNT se dividió en dos, las dos CNTs reclamaban el archivo. Entonces, bueno, también de hecho se llevaron numerosas acciones para reclamar esos archivos. Se ocupó incluso el instituto en 2 ocasiones. Entonces, bueno, he resumido todo mucho, pero como digo, la historia está ahí. Sí, pero o sea, esto, el Instituto de Historia, Instituto Internacional de Historia Social, de hecho, para mí, ¿no? Siempre ha sido como un lugar importante que en mi cabeza me ha vinculado a mí como hispanista holandesa, ¿no? Que investiga temas relacionados con la Guerra Civil Española, pues no sé, como un lugar que me hace pensar pues, que este vínculo entre mi posición extranjera en España tiene algún sentido, ¿no? Y
Y de hecho es un lugar que en mi propia investigación muchas veces me ha sido recordado por colegas en España diciendo, anda, tú eres holandesa, tenéis esta institución, ¿no? Y es súper importante y cuánta documentación hay ahí de interés. Así que es muy bonito el trabajo que haces, ¿no? De dar visibilidad a esa documentación y de rescatar, de hecho, los documentos, ¿no? que más nos pueden hablar también igual a un público general. Y yo creo que eso es lo que nos ha proporcionado esa nueva inquietud por la cultura visual, ¿no? que ahora, hoy en día, sí que valoramos estas fuentes, pues por su amplitud de miradas que nos pueden proporcionar, ¿no? Solamente para el análisis histórico, sino también para dar visibilidad a partes de nuestra historia. Así que no me parece tampoco casual, ¿no? Que tú, como historiadora del arte, al final eres la que se da cuenta, ¿no? Del potencial extraordinario que tienen estos archivos que se encuentran ahí, que te empeñas a investigar, a identificar estas dos mujeres y al final propones este proyecto de exposición, ¿no? Que de lo que podemos ver como un pequeño avance en la OVA, que yo creo que es todo un lujo porque es una historia que sí, que pertenece al pasado español, pero yo siento que al estar aquí, ¿no? Y al tener esta institución aquí en Ámsterdam, pues de alguna forma también tiene que ser contada aquí. Sí. Y te quería agradecer muchísimo que te hayas lanzado, ¿no? y que hayas buscado espacios para contar y señalar este material. Hasta el 31 de marzo, ¿no? Sí. Aún se puede ver en Ámsterdam, así que espero que aún haya mucha gente que encuentre un hueco para acercarse a estas historias. Y por lo que tengo entendido, pues estamos a la espera de que haya una muestra más grande que igual vamos a ver en España primero, pero igual también en algún momento lo podemos ver y contar y valorar aquí. Sí, desde Así luego que, yo voy a poner todo de mi parte para que se pueda celebrar aquí en Ámsterdam. Sí, sí. qué bien. Pues, mil gracias por tu empeño a darle visibilidad a estas historias en la prensa española, pero eso también aquí en estos espacios. Espero que sigamos conversando, hablando, analizando todo el material que tú tienes en manos y que nos puedes mostrar y que nos puede, ¿no? dar nuevas ideas sobre el pasado de la guerra civil. Así que nada, espero que haya otras oportunidades, pero de vernos en vivo también, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti también, Maraye. Ha sido un placer poder compartir contigo y poder estar hablando contigo. Y lo dicho, espero que haya futuras oportunidades para poder seguir hablando de Katy y de Margaret, que hay mucho todavía por contar. Gracias. Seguro. Muchas gracias.